¿Y qué más? Sumar sí. Sumar punto sí. Muy bien, sumar punto sí. Ok. La función O, ¿para qué nos sirve? Profe, qué pena, ¿no estás compartiendo pantalla? Ah, no, ya se los comparto. Se canceló la compartida de pantalla. Estaba preguntándoles, Gracias. mientras tanto, les estaba preguntando que la función O, ¿para qué sirve? Para comparar. Comparar. Seleccionar una de varias opciones, una de dos opciones. Para dar pruebas lógicas. Varias pruebas lógicas. ¿Y en qué se diferencia la función I? Que será Que la verdadero función si y- coincide una condición nada más. En cambio, la I tienen que ser todas para que dé verdadero. Muy bien. Ok. ¿Y la función sumar punto sí? ¿Para qué nos sirve? La función sumar punto sí, ¿para qué nos sirve? Suma los valores de celdas que cumplan criterios establecidos. Oh, muy bien. Excelente, excelente. Ok. También empezamos a ver el uso de formatos condicionales. Realmente el uso de formatos condicionales son ¿para qué? Yo lo repito varias veces. ¿Para qué me sirve el formato condicional? Para llamar la atención de las celdas. Para llamar la atención sobre una información. Muy bien. Excelente. Ayer estamos trabajando entonces en eso, en este tipo de ejercicios. Y al terminar el ejercicio de la base de datos de ventas, nos iniciamos a realizar nuestros primeros informes, nuestros primeros reportes. Y uno de esos primeros reportes era el de metas y comisiones, donde, entre otras cosas, para utilizar la función sumar punto sí, utilizamos buscar B y combinamos la función buscar con una operación matemática que fue para calcular el valor de la comisión que se debe pagar a unos vendedores. Bien. Adicional a eso vimos un tema de en la auditoría fórmulas de ver las fórmulas, con el ánimo de validar que efectivamente las celdas que debían estar formuladas así se encontraran formuladas. ¿Ok? Bueno, vamos por favor hoy a continuar con nuestras funciones de punto sí, sumar punto sí, promedio punto sí, contar punto sí, que son herramientas que vamos a trabajar. Vamos a continuar con algunas cositas de formato condicional y en este momento vamos a arrancar con un tema que se llama mini gráficos. Los mini gráficos o skyline en los menús en inglés son herramientas o son gráficos que se insertan dentro de las celdas y me permiten, digamos que, variar la tendencia de alguna información. ¿Ok? Entonces, lo que voy a colocarles acá, muchachos, por favor, mirando están observando mi pantalla, ¿cierto? No, profe. ¿No? Sí, yo sí. Por eso. Sí, señor. Yo también. Espera, entonces voy a entrar nuevamente porque creo que de pronto el problema entonces soy yo, ya miro. Listo, esperar. Esperemos un poquitico a la compañera que entre. Entonces, mientras tanto les voy contando, los minigráficos son herramientas, es un gráfico que se inserta en una celda y me va a permitir validar o controlar un poco la tendencia de cierta información. ¿Ok? Vamos a esperar a que la compañera ingrese. Mientras tanto, yo voy colocando acá. Allí, Paola. Allí, Paola, listo. Espera que allí. Listo, profe, ya pude, muchas gracias. Ok, listo.
Ok. Vamos a hacer en este momento, ubicarnos, por favor, la tablita que estamos trabajando, nos vamos a ubicar debajo de donde dice ventas antes de impuestos. Vamos a ubicarnos ahí debajo. Yo coloqué, amplié esa celda solamente para efectos de este ejercicio, ¿ok? Entonces nos vamos a ubicar en la celda C14. Y en la celda C14 vamos a insertar nuestro primer mini gráfico. ¿Cómo se hace eso? Vamos a darle clic en insertar y vamos a buscar casi en la mitad de la cinta de opciones un grupo de opciones que se llama así, mini gráficos. Mini gráficos. Y esos mini gráficos tienen 3 botoncitos, dice líneas, columnas, pérdidas y ganancias. Vamos a darle clic inicialmente en el que dice columnas. Clic en columnas. Va a sacar Excel un cuadro de diálogo que dice crear mini gráficos y tiene 2 elementos, un rango de datos y una ubicación. La ubicación, pues ya en ese momento, como vamos a insertarlo en C14, lo vamos a ubicarnos ahí, y es donde lo vamos a dejar. Los mini gráficos se pueden realizar por datos que estén de manera columnar o por datos que estén de manera horizontal. Solamente vamos a tomar como referencia los datos. Y los datos o de una columna o de una fila. En este ejercicio estoy haciendo de una columna. Selecciono los datos y pulso aceptar. Cuando pulso a insertar en mi celda un gráfico. Ese gráfico no tiene series, no tiene títulos, es solamente de los datos, solamente de los datos. ¿Ok? Y en ese pequeño gráfico que se acaba de insertar ahí, cuando usted lo hace, Excel me muestra una herramienta de mini gráfico y esa herramienta de mini gráfico me presenta, entre otras cosas, unos estilos, ¿sí? Unos estilos. Y yo puedo manejar a mi antojo con el único propósito de ver la tendencia o el comportamiento de una cifra, de unos datos, no es más. Puedo validar, por ejemplo, que me muestre el punto más alto. Allá dice mostrar, en la parte superior, digo punto más alto y él me va a mostrar el punto más alto, ¿sí? Si no quiero, no me gustan esos colores, puedo cambiar el color del mini gráfico a mi antojo. O cambiar el color del mini gráfico y cambiar los marcadores, el punto más alto, cambiarle otro color, etc. ¿Listo? Ya eso es a gusto del consumidor. Bien. Entonces, como les indico, son datos que yo voy a validar. Y me presenta, digamos que principalmente 2 tipos de gráficos, o columnas o líneas. Por favor, lo vamos a realizar cada uno. Vamos a validar la información y van a hacer su mini gráfico. ¿Listo? Vayan haciendo su mini gráfico. Profe, qué pena, no alcanzo a ver dónde estaba la opción de mini Mini gráfico. gráfico. Pena, no Ok. alcanzo a ver. En insertar, te vas a insertar y hay una ¿Sí? opción que dice mini gráficos. En todo el centro dice mini gráficos. Dice gráficos recomendados, gráfico No, dinámico. más a la derecha, No. más a la derecha. Es importante, versión 2007 no lo tiene. ¿Tú estás trabajando con 2007? Lo que pasa es que no aparece como tal el mini gráficos, pero está al lado de mapas 3D. De Al mapa lado de 3D. mapas 3D. En el caso mío dice mini gráficos. Es posible En que en el mío alguno de dice ustedes, líneas, columnas y pérdida de y ganancias. eso, salen esos 3 Sí. botones. Ok. Pero el grupo se llama mini gráficos. Ese grupo se llama mini gráficos. Ok. ¿Listo? Le damos clic en columnas, que fue lo que acabo de indicar, y le das el rango de datos. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, mientras que ustedes hacen ese pequeño ejercicio, yo voy a insertar acá rápidamente una serie de mini gráficos, ¿ok? Insertar. Mini gráfico, columnas.
para que veamos cómo puede ser esto interesante en el ejercicio de un que ustedes quieran realizar. Bien, vamos a suponer que estoy reportando fallas en diferentes sesiones de una máquina, ¿sí? Y de esta manera puedo ir visualizando cuál es ese comportamiento. Cerramos los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, estos gráficos que estoy mostrando acá, estos mini gráficos me están mostrando el comportamiento de cada máquina en la elaboración de un informe, ¿ok? Te permiten mirar esa tendencia, eso, cómo se está comportando cada elemento, ¿vale? En ese momento lo hice de manera horizontal, pero como les comenté, también lo podemos hacer de manera vertical, ¿sí? Para el ejercicio siguiente voy a hacer solamente para este ejemplo, voy a utilizar las líneas, ¿ok? Y puedo jugar con esas líneas de tal manera que me muestren cómo se comporta esta información, ¿vale? Entonces el uno por uno, y cada elemento inclusive les puedo dar un color totalmente diferente. Aquí vamos a mirar este color de mi gráfico, a ver, color de mi gráfico, y vamos a darle un grosor, lo más gruesito, vamos a dar un color rojo para identificar cada máquina, ¿ok? Insertar en mi gráfico líneas. Como les comento, solamente es para validar el comportamiento o la tendencia de alguna información que yo esté manejando y que tenga que ver, obviamente, con elementos numéricos, ¿ok? Si por alguna circunstancia yo cambiase la información, pues automáticamente me empieza a modificar todos los datos. Y puedo mirar en ese caso cada sesión cómo se comporta y cada máquina de manera individual cómo se comporta. ¿Ah? Solamente, como les comento, para ir validando ese comportamiento de la información. ¿Vale? Es más para un acompañamiento de ese mismo, de ese análisis de los datos que tengo. ¿Cómo se lee esto? En este caso puntual, la información que tengo acá se va a leer de izquierda a derecha, se refiere a los datos que están de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que la primera columnita que tengo acá al lado izquierdo se refiere al primer dato que tengo acá arriba. Y la última, pues se refiere al último dato que tengo aquí abajo. ¿Vale? Como yo le dije a Excel que me mostrara el dato más alto, pues si ustedes se dan cuenta, si cuentan de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda, corresponde al cuarto dato, que son 3.857 millones de pesos. Si por alguna circunstancia el valor cambiara, voy a poner un valor cualquiera, pues automáticamente mis datos, mire, empiezan a variar, ¿vale? Y puedo ir mirando visualmente cómo se comportan esos datos, cómo se comportan esas cifras. No puedo meter más de una fila o más de una columna de datos, solamente una, ¿vale? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es en el de cumplimiento, vamos a hacer un mini gráfico, pero de líneas. Le vamos a insertar el mini gráfico de líneas, ¿sí? Colocamos nuestros daticos y ya. Si yo quiero modificar, como les comenté, mi mini gráfico que he insertado, en el menú que me aparece en la parte superior de ese mini gráfico, vamos a ubicar algo que dice color de mini gráfico, por ejemplo, para el caso de las líneas, o un estilo. Puedo colocar un estilo y tengo varios estilos.
Pero si yo quiero colocar más gruesa la línea, le doy color de mini gráfico y hay una opción que dice grosor. Le da aquí en grosor y pues ya el resto depende de las necesidades de cada uno. Por ejemplo, que le estoy colocando el punto más alto y el punto más bajo. Listo. De los cortes o los puntos de intersección son los puntos que me van a estar mostrando. ¿Vale? Pero como les comento, esto hace parte más de controlar un poco la información o las tendencias, el movimiento de mis datos. Ustedes pueden ver esto actualmente con el tema, por ejemplo, del coronavirus, es algo que se ve mucho. El comportamiento de los datos de la morbilidad que se tiene según los municipios, inclusive aquí en Bogotá, según las localidades, entonces cómo se comporta en el tiempo ese tipo de información. Puede que a ustedes les sirva frente a temas, por ejemplo, de la cantidad de visitas que se hace para controlar un bien, o la cantidad de bienes que se están administrando mes a mes, bueno, en fin, una cantidad de cosas que ustedes pueden empezar a mirar desde esa mini gráfico tan sencillo. Bien. A estos mini gráficos o a esta información ya estamos empezando a darle un poquitico más de forma en el sentido de una presentación un poco más de lectura que se le pueda dar a la información. Entonces aquí tenemos por un lado, si ustedes se dan cuenta, fueron los mini gráficos que nos pueden acompañar los datos, me van a perdonar ese rojo con morado que coloqué ahí, pero ya tenemos por un lado un formato condicional aplicado directamente a un texto que fue el que hice hablar con vendedor, otros formatos condicionales de iconos o al modo de un semáforo o de símbolos o iconos que me indican el comportamiento de esos datos, en donde los chulitos me indican que vamos bien, el amarillo es que estamos como, hay que estar alerta, y que el rojo, esos iconos rojos me muestran que con ese grupo de personas estamos mal. Y tenemos también, en donde dice antes ventas antes de impuesto, colocamos unas barras, unos formatos de barras que sencillamente lo que hace es rellenar la información según la selección realizada de datos para indicar pues cuál es el más alto, cuál es el más pequeño de información. Eso obviamente depende de su necesidad. Ahora quiero enseñarles lo siguiente. Resulta que yo puedo colocar un formato condicional a una celda dependiendo, ojo, dependiendo del resultado de otra. Lo voy a explicar. Antes de saber lo que les voy a indicar, aquí dice hablar con vendedor. Entonces resulta que hablar con vendedor es con ese señor David Martínez. Entonces yo le pongo aquí rojo y le pongo amarillo. Digamos que lo hacemos manomático. Rojo y amarillo. Entonces aquí seleccionamos este y este. Pero resulta que por alguna circunstancia de la vida, el señor, digamos que cambió su situación y mejoró sustancialmente. Entonces llegó al 70%. Eso es una suposición apenas. ¿Sí? Digamos que al realizar los cálculos da 70%. Si ustedes se dan cuenta, el mensaje ya no se encuentra porque no cumple el parámetro. Sin embargo, allá donde tengo el nombre del vendedor aún continúa, no cambió. Pues en este caso tengo un solo individuo, pero si tuviese 100, 50 o 30, pues entre más elementos que yo tenga que haya seleccionado de manera manual, de esa manera, pues se me puede complicar un poco el análisis y hacer el seguimiento, porque posiblemente voy a continuar con elementos que he seleccionado previamente, pero que al variar el resultado o la razón por la cual yo lo modifiqué, es posible que se me pueda pasar quitarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Para poder trabajar con la información que tenemos acá, ¿listo? Para poder trabajar con esa información, vamos a ubicarnos, en este caso, Alexandra Mejía y David y Hernando y demás no están formulados, así que vamos a prestar atención. Me voy a ubicar donde dice Alexandra Mejía, ¿sí? Y ojo, paso a paso de lo que voy a hacer, tenganlo presente, escriban. Voy a darle a una celda un formato condicional que depende del resultado de otro. ¿Qué quiere decir? Que si aquí donde dice mensaje, dice hablar con vendedor, este nombrecito también se me va a poner rojo. Entonces, ojo aquí. Selecciono la celda.
voy a formato condicional y voy a darle clic en nueva regla. Clic en nueva regla. Entonces, formato condicional, nueva regla, y aquí utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. ¿Sí? Tengo que formularlo. Ahora, aquí hay algo que es bien interesante. Dice, ahí vamos a describir una regla, pero aquí hay una clave importante para poderlo hacer. Dice, dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. La palabra clave es ¿dónde? ¿Dónde? Y señalo acá y digo, igual, como es una fórmula, pues arranco con igual. Pues igual a qué? Igual a esta z, G3. Ese es el dónde. Si ahí dice, entre comillas, hablar con vendedor, cierro comillas, entonces, ¿qué formato quiero ver? Quiero ver el siguiente formato. Relleno fuente negrita, color amarillo, y relleno rojo. Y aceptar. Y aceptar. Ya lo tengo. No pasó nada. ¿Por qué? Porque aquí no dice hablar con vendedor. Voy a poner un ejemplo acá chiquitico. Si yo le digo 10, miren que automáticamente me sale el aviso rojo al lado derecho y al lado izquierdo, Alexandra Mejía se ve con el color respectivo. Ya me está llamando la atención por punto y punto. ¿Cómo le copio este formato a los demás? Le doy clic donde le he colocado ese formato condicional y en la cinta de opción de inicio hay una brochita que es copiar formato. Le doy clic y selecciono el resto. Pasó aquí, se me desapareció en estas reglas. Importantísimo. Me olvidaba de un detalle importantísimo. Resulta que cuando yo le voy a dar formato de valor donde esta fórmula sea verdadera, resulta que aquí me coloca de manera fija la celda. Es decir, todas las celdas están ahí, pero abajo están señaladas con la G3. Me toca quitarle estos símbolos pesos. Por eso es que allá no sucedió nada. Les quito esos símbolos pesos y pulso aceptar. Y pulso aceptar. Ahora sí, formato condicional, clic y copio. Ahora sí, si yo cambio cualquiera, por ejemplo este que está aquí abajo, automáticamente voy a ver el cambio. ¿Listo? Entonces, voy a hacerlo nuevamente para que quede claro. Voy a quitar, voy a borrar las reglas seleccionadas y presten atención nuevamente. Voy a repetirlo para que se lo haga, por favor. Me ubico en la primera celda, que es donde yo voy a aplicar, y voy a darle clic en formato condicional. Nueva regla. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Aquí yo arranco. Igual. El donde es la celda que contiene el valor que me va a incidir en el resultado, en el formato de la que actualmente tengo. Le digo, igual. En este caso, hablar con vendedor. ¿Qué es lo que aparece allá? Por ejemplo, es que si en esa celda, por ejemplo, esa celda que ustedes tienen, es una celda que indica la cantidad de días que hace falta por el vencimiento de un contrato, usted le puede decir, venga, si en esa celda está, me voy a inventar una locura, está menor de 60 días, por favor, márqueme o colóqueme el color del formato condicional en el número del contrato y colóquenlo también en el nombre del contrato, para ir sacando unas alertas. Si allá dice hablar con vendedor, el formato va a ser el siguiente: relleno rojo y fuente negrita y amarillo. Y aceptar. Y ojo, recordar, quitarle los símbolos pesos, hay que quitarse esos símbolos pesos porque si no me va a quedar fijo todo el formato frente al resultado de esa celda. Pulso aceptar. Luego, ¿qué voy a hacer? Copiar el formato a las demás celdas. Listo, fin. Intentémoslo hacer, por favor.
pudimos hacer? Sí, señor, gracias. Ok, ¿preguntas hasta ahí? Ok, bien. Entonces, ahora ya tenemos un cuadro un poco más ajustado, ya podemos empezar a trabajar con estos elementos, inclusive ya podemos validar la información. Hay una cosa importante y es el recordar que cuando usted le coloque formatos condicionales, es bueno tener como una tabla de referencias de estos colores. ¿Qué quiere decir esos colores? ¿Sí? Es muy importante para que, inclusive para uno mismo, tener como esa validación de por qué estoy colocando esa información, ¿okay? Para que no nos perdamos. Bien, continuamos en este cuadrito. Más abajo, ustedes van a encontrar algo que dice, hay dos cuadros amarillos, uno que dice tipo de vehículo y otro que dice oficina. ¿Ok? En este cuadrito, este primer cuadro que dice tipo de vehículo, se solicita que calculemos el valor bruto de cierta información. El valor bruto de la información que se está pidiendo se encuentra en la hoja de ventas y se va a referir principalmente a las columnas que dicen valor en dólares, que es la columna P, y valor en pesos, que es la columna R, para que lo tengamos presente. ¿Por qué valor bruto? Porque son los valores sin descuentos y sin impuestos. Vamos a trabajarlos desde ahí. ¿Qué es lo primero que me están pidiendo? ¿Cuánto vendí yo en dólares, en camionetas? ¿Cuánto vendí yo en automóviles? ¿Qué función voy a aplicar aquí? Sumar ¿Qué? sí. Sumar, sí. Muy bien. Entonces, esta primera acción la voy a realizar yo. Sumar.sí. Recordemos que la función sumar.sí tiene tres partes. Un rango de criterios, unos criterios de análisis y un rango de suma. En este caso, el rango de criterios se refiere en la tabla ventas, en donde dice si vendí un automóvil o si vendí una camioneta. Si no ir a la hojita ventas, voy a seleccionar la columna que me indica que vendí determinado rango de tipo de productos, que será la columna N. Pulso punto y coma. Debo seleccionar punto. Recuerden que debemos seleccionar punto y coma porque he seleccionado ya un elemento dentro de la sintaxis de mi función. Cuando usted ya lo tiene seguro, ya lo seleccionó, siempre punto y coma. Ahora sí me puedo ir a mi hojita de metas y comisiones y seleccionar en ese caso el criterio, es decir, el elemento que quiero encontrar en ese rango. La tercera parte es decirle a Excel que si encuentra dentro del rango ese criterio, entonces me sume mi información. Esta información se encuentra en ventas, en la columna P, que es valor en dólares. Cierro paréntesis y pulso Enter. ¿Listo? Por la forma en que está construida mis tablas y esa tabla en particular, dado que he seleccionado los rangos desde las columnas como tal, puedo en esta tabla arrastrar hacia abajo esa función. ¿Listo? Ahora inténtenlo ustedes, por favor. Recuerden lo siguiente. Recuerden lo siguiente. Rango. El rango se refiere a donde en mi tabla, en mi base de datos, encuentro los posibles criterios. Aquí está, la N. El criterio es lo que yo quiero encontrar dentro de ese rango, en este caso, camioneta. Y el rango de suma es a los valores que quiero sumar si encuentro ese criterio en el rango. En este caso, la columna P, que es valor en dólares. ¿Listo? Inténtenlo hacer, por favor.
Profe, no entiendo por qué bajando funciona. O sea, ya hice la fórmula. ¿Sí? No entendí por qué poniendo en la esquina el puntico funciona con automóvil. Porque resulta que yo estoy seleccionando no un rango, por ejemplo, cerrado, por ponerle un término, por ejemplo, de P1 a P253. Estoy seleccionando la columna. Excel asume la columna como un todo. No tengo necesidad de fijar, como me lo han solicitado en otros espacios, en otros momentos, fijar esas columnas. No tengo necesidad de hacerlo. Es por eso. Aló. Listo, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a realizar es, ¿nos dio a todos? Quiero validar que a todos nos haya dado. Sí, Creo que señor. sí. Ok, perfecto. Sí, señor. Ahora ustedes van a Sí, calcular señor. la Me venta. salió nombre. ¿Te salió nombre? Sí, señor. Te salió nombre. Entonces, te salió nombre porque... ¿Te salió esto? ¿Nombre? Sí, señor. Ok. Valida, por favor, si tú tienes en tu nombre de función sumar.sí. No sumar solito, no suma.sí, sino sumar.sí como nombre de función. Profe, lo había puesto como suma y no sumar. Exactamente, es sumar.sí. La función suma es diferente a la función sumar.sí. ¿Listo? Ahora sí te dio, ¿cierto? En este caso fue un Sí, error señor. del nombre de la función. Vale, perfecto. Ahora sí, por favor, calcúlenme las ventas brutas en pesos. Calculen las ventas brutas en pesos. Ustedes. Recuerden que la venta bruta en pesos sería el valor a sumar, se refiere a la columna R. ¿Listo? Por favor, hagámoslo. ¿Listo? ¿Nos dio este valor? ¿Nos dio Sí, este valor, señor. chicos? Uy, qué bien, muy bien. O sea que en total vendimos ¿cuánto? ¿Cuánto vendimos en total? En pesos fueron 19.134.664.225. Si Dios mío, más exacto, ¿para dónde? Muy bien, ese es el valor, exacto, muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular el promedio de las ventas brutas en pesos, ¿ok? El promedio de las ventas brutas en pesos. Para calcularlo, vamos a utilizar una función que se llama promedio.sí. La función promedio.sí tiene la misma estructura
la misma estructura prácticamente del sumar puntos sí. La única diferencia es que le vamos a colocar promedio puntos sí. ¿Ok? Entonces, como estamos en pesos, por favor, vamos a replicar exactamente lo que hicimos en ventas brutas en pesos, pero cambiando la función. Ya no sería sumar puntos sí, sino promedio puntos sí. Me dicen cuánto fue el promedio, por favor. ¿Cuánto fue el promedio de camionetas? $132.623.292. Vamos a ver, vamos a ver. 132.623.292. Una pregunta, ¿quién me está hablando ahorita? ¿Quién me contestó? Diego Castillo, Diego, ¿en qué área trabaja? gerencia técnica. Ok, listo. Muy preciso en las respuestas, muy preciso. Ok. Bien, ya todos nos dio esos resultados. Sumar puntos sí, promedio puntos sí. ¿Vale? Ahora vamos a calcular la cantidad de ventas. Para la cantidad de ventas, vamos a utilizar la función contar puntos y solito. Y en ese contar puntos y solo me pide el rango y el criterio. ¿Qué va a hacer Excel? Va a contar cuántas veces aparece la palabra camioneta dentro del rango respectivo. Es contar puntos y me voy a ventas. Voy y busco mi rango, que sería la columna N, punto y coma, camioneta. Entonces me dice que vendí 50 camionetas. Es mucho más sencillo. ¿Listo hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Lo pudimos aplicar? ¿Listo? ¿Preguntas? Bien. Entonces ahora en el ejercicio que está abajo, por favor, ustedes van a hacerlo todo el cuadrito solos. La información que está aquí es por oficina, la de arriba era por tipo de vehículo, la de abajo es ahora por oficina. Entonces yo quiero saber cuáles fueron las ventas brutas por oficina en dólares, en pesos, el promedio de ventas en pesos y la cantidad de ventas realizadas por cada oficina. ¿Listo? Entonces, la forma de controlar que yo hice correctamente el cálculo es que los totales que resulten deben ser exactamente iguales a los de arriba. ¿Ok? Por favor, hagámoslo. Si no hay preguntas, hagamos entonces cada uno ese ejercicio.
¿Listo? Profe, una pregunta que Señora. no tiene que ver con el ejercicio. Lo que pasa es que mi internet ya se me ha ido como 3 veces y mi clase la he visto a medias hoy. Sí. O sea, pues yo trato de estar conectada las veces que me deja conectar el internet, pero pues Sí, yo señor. después puedo ver la repetición y no hay ningún lío, ¿sí? Sí. Es que ya estoy más perdida. Yo creo que me toca ver la repetición. Ok, estás hablando de tu actividad del día de hoy. Sí, es que mi internet ya se me dio como 3 veces y ya llamé hasta el técnico y quedaron de venir hoy. Entonces no he podido Ok. tener internet. No hay lío, ¿sí? Sí, no hay problema. No hay problema, no hay problema. No te Listo. preocupes. Listo, después veo la Sí, repetición. Gracias. yo procuro montarla, es que por la cantidad de actividades que tengo en el día, casi siempre estoy subiendo los videos por la tarde, pero voy a procurar lo posible, apenas terminemos la clase, porque esto se graba en un sitio que se llama Streaming de el Office 365, y me toca descargarlo y luego subirlo a YouTube. ¿Sí? Entonces es un procesito por ahí, unos 40 minutos. 40 minutos o más, dependiendo de lo que se me demore en cargar en el streaming. Entonces, procuro que después del mediodía ya esté subido a YouTube la información, si las paso, ¿vale? Listo, profe. Igual apenas yo creo que me funcione bien el internet, lo veo bien, porque Está intermitente. sí, la verdad, sí. Okay. Profe, una Gracias. pregunta. Señor. ¿Los videos de YouTube van a permanecer ahí o van a ser borrados después de un tiempo? Pues yo espero que no me los borren. No, yo los subo en una cuenta que tengo, voy a hacerles comentario de eso. Yo utilizo mi cuenta del SENA como instructor SENA. Yo no tengo, afortunadamente no tengo correo SENA, sino correo Mi SENA, como si hubiera haber sido un aprendiz. Y para los que no lo saben, el correo Mi SENA y los correos institucionales, por lo general, tienen la posibilidad de tener ilimitado su almacenamiento. Yo tengo los videos, todos los tengo subidos a YouTube, todos los voy subiendo ya y no los borro. Todos sus compañeros, todos pueden acceder, inclusive los compañeros anteriores, a los videos que les he compartido anteriormente. Entonces, no tengan, por ahora no tengan ningún inconveniente, ¿sí? No hay ningún lío, no hay ningún lío en mantenerlos allá. Yo los mantengo ahí, ¿listo? No los borro. De hecho, he procurado ahora colocar como de manera general en cada video, como una descripción del video, los temas principales que se vieron. Creo que ustedes ya se han dado cuenta. Entonces ahí dice que vimos ese día de clase principalmente. ¿Vale? No hay lío, no hay problema. ¿Qué otra pregunta? Antes de continuar. Bien. Entonces ahora ya hicimos nuestra primera hojita, que es una hojita muy sencilla, muy fácil, en la que aplicamos ya algunos informes, ustedes se pueden apreciar. Ya tenemos unos datos básicos. ¿Listo? Bien, antes de continuar con nuestra siguiente hoja que se llama datos de informes, quiero que pasemos un momentico a la hoja de ventas, por favor. ¿Listo? Y vamos a aplicar aquí algunas cositas. Por ejemplo, yo voy a hacerme aquí, en la hoja donde dice subtotalantes de impuestos. En la columna, voy a seleccionar la columna. ¿Listo? Voy a seleccionar la columna subtotalantes de impuestos. ¿Ok? Y voy a aplicar un formato condicional. Voy a darle formato condicional y voy a darle clic en reglas para valores superiores e inferiores. Entonces, reglas para valores superiores e inferiores, y aquí voy a decir, venga, muéstreme todo lo que esté por encima del promedio. Por encima del promedio. Mire que de manera automática me coloca relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Puedo cambiar al color que yo quiera.
o darle un formato especial. Si usted se da cuenta, seguramente me hubiera evitado estas dos celdas que están aquí, la X y la Y, porque directamente en mi columna U le apliqué un formato condicional que me muestra esa información que tengo yo aquí en las dos columnas al lado. Y esa verdecita me podría decir, en ese caso puntual, que debo validar y revisar esa información. ¿Ok? Vamos ahora a dar un ejemplo acá, otro ejemplito. Y voy a decirle a Excel, en el tipo de cliente, que me aplique formato condicional a reglas que son iguales a fidelizado. Entonces digo fidelizado. Fidelizado. Listo. O que me muestre igual a la misma columna, darle un formato a todo lo que diga VIP. VIP. Y le cambio el color, por ejemplo, que sea verde. ¿Sí? Y aceptar. Y así sucesivamente, voy a darle colores diferentes. ¿Ok? ¿Qué otra cosa interesante le puedo hacer a esto? Como yo lo tengo acá, si ustedes se dan cuenta que tengo filtrado, yo puedo filtrar inclusive por colores. Filtreme por colores de celda. Y él me mostraría si tengo algún elemento filtrado por color de celda. ¿Vale? No solamente eso, sino que yo podría ordenar por color de celda. Mire, puedo ordenar por color de celda una tabla de datos. ¿Listo? Los filtros, los formatos condicionales me permiten muchas cosas. Por ejemplo, otro que interesante, en cliente, y le voy a decir a Excel que me muestre, que me resalte textos que contengan una palabra. Por ejemplo, clinic. La palabra clinic. ¿Sí? Y él me va a mostrar, voy aquí a filtrar por color, y todo lo que está aquí tiene la palabra clinic en algún lado. Laboratorio clínico, clínica por Sanitas, laboratorio clínico, clínica metropolitana. ¿Sí ven? Todos tienen esa parte clínica. Entonces me permite también identificar rápidamente información. ¿Sí? Si usted está buscando algo en una base de datos demasiado grande, o bien lo puede resaltar de esta manera, o a través de sus filtros también puede buscar algo puntual, por ejemplo, el clinic. Y él le va a mostrar todo lo que tenga clinic. Entonces son ejercicios que puedo hacer con mis filtros, ¿vale? Les había indicado ayer, cuando aplicamos este formato de barrita de estado, que se lo podían aplicar a un grupo de celdas también. Yo se lo voy a aplicar a este grupo de celdas que tengo acá de manera general. Por ejemplo, en la columna total, le voy a colocar formato condicional con barra de estado, barra de datos, y le estoy aplicando el mismo, ¿sí? Aquí la única tema puntual es que usted pues visualmente tiene tanta información que de pronto se pierde en el uso real que podría mantener con este formato de barra de estado. Mi sugerencia frente a este uso de barra de estado es aplicarlo a formatos o a informes pequeños y cortos que sean más relevantes. Ahora, ya depende de su necesidad y de su uso si requiere aplicar este tipo de formato a una lista tan grande de información. ¿Preguntas? Tengo una pregunta sobre la función promedio. Perdónme, no escuché la pregunta. Tengo una pregunta sobre el valor promedio. Sí. Cuando yo aplico esta función, pero en la tabla de origen, es decir, en la matriz donde voy a buscar los datos, está filtrada, ¿hace el promedio sobre el filtro o sobre el total? Miremoslo de una vez. Lo mantiene, porque estoy filtrando por todos los datos. ¿Te das cuenta? Sí. Voy a ubicar acá, dice 200 millones. Voy a ubicarme ahí en los 200 millones. Y vamos a ver qué tanto cambia. Mira, no cambió. ¿Listo? Se mantuvo. No, pero me refiero a la función promedio en donde resolvimos, en donde sacamos. Ok, listo. Ya te entendí la pregunta. Entonces vamos a hacerlo de otra manera. A quitar acá esto, un segundito.
No guardar. Entonces, aquí voy a colocar una ventana para que veamos el efecto que quieres ver. Creo que por efectos del mismo, de mi ventana, por la forma en que lo estoy presentando, infortunadamente no puedo mezclar dos ventanas casi a la par, me tengo que hacerlo manomático. Ustedes saben que existe una herramienta en ventanas donde me permite organizar la información. Pero bueno, voy a presentarlo acá. Entonces voy a irme a la informe de ventas. Entonces, lo que tú me estás diciendo acá es que se modifique, por ejemplo, el promedio si yo filtro qué información, ¿correcto? ¿Es lo que me estás preguntando? Sí. Ok, entonces vamos a hacerlo. Voy aquí a filtrar mi información y vamos a mirar si esto me cambia. Voy a filtrar por color. Mira que no cambió. ¿Listo? Se mantiene, porque él mantiene el cálculo en la información que tengo allí. Ah, mira aquí. Un segundito. Listo. Me dan 722. Cambiaría si fuera una tabla dinámica. En la tabla dinámica, si yo filtro una información, sí cambia, claro, sí cambiaría. Sí cambiaría por tabla dinámica si yo cambio, porque el rango de la tabla variaría. Sí, para la presentación de los datos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a mirar cómo varían los datos según la tabla dinámica que yo tenga. ¿Vale? Bien. Vamos ahora, por favor, a irnos a datos de informes. Bien, entonces vamos a ir a datos de informes. Aquí en datos de informes quiero que me cuenten qué se supone que me está pidiendo esta tabla. La cantidad de camionetas o vehículos, dependiendo del código del vendedor. Ok. Entonces, antes que nada, lo primero que necesito que ustedes me traigan es el nombre del vendedor y luego vamos a traer el nombre del producto. ¿Listo? ¿Qué función utilizo para el nombre del vendedor? Buscar B. Muy bien. Ya sabemos que buscar B vamos a utilizarla para traer el nombre del vendedor de la hoja vendedor. Entonces, por favor, traigamos eso primero. ¿Listo? ¿Ya trajimos el nombre del vendedor? Alexandra Mejía. Sí. Perfecto, muy bien. Ahora, arriba te voy a traer el nombre del producto. ¿Qué función utilizo? Buscar B también. ¿Por qué? Buscar H porque los códigos Buscar están H. horizontal. No, pero bien, ya alguno me argumentó que por qué buscar H, pero ¿por qué buscar D? ¿Quién dijo buscar D? ¿Por qué buscar D? No, fui yo. ¿Yo por qué buscar D? Ya alguno me dijo que buscar H Porque la porque tabla los es códigos están vertical. horizontales. Muy Ok. bien, hay que usar, ojo, hay que hacer buscar B, porque buscar B es para
cuando en la matriz de búsqueda está construida de manera vertical. Buscar H no se refiere al buscar verbo buscar H en la posición del elemento de búsqueda, sino en la tabla en donde yo voy a buscar. Recuerden eso. Entonces aquí efectivamente es buscar B. ¿Listo? Ahora, nosotros le dimos nombre a esa tabla. Acuérdense. Productos. Creo que se llama productos. No necesitamos irnos a la tabla. Digamos que, obviamente, como bien decía algunos compañeros ayer, pues yo me sé esto de memoria casi, pero en la medida que usted va avanzando, usted tiene también que ir recordando las cosas en sus, no solamente en este ejercicio, sino en su día a día. Ya usted va conociendo su información y de esa manera, pues, ya va a ser muy fácil manejar. Ya sé que creé una tabla que se llamaba productos y que esa tabla, en la columna 2 está la respuesta, está el nombre del producto y que lo quiero usar. Cuando lo tengo de esa manera, miren lo bonito que es, como el nombre producto o el nombre que le di a la tabla está inmerso, se mantiene y lo puedo arrastrar hacia la derecha sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, lo hacen ustedes, por favor. ¿Listo? ¿Ya lo hicimos hasta ahí? ¿Listo? ¿Ya lo hicimos? Sí. Sí, señor. Ok. Entonces, ahora, la tabla me está pidiendo, la tabla se titula ventas brutas en pesos. Ventas brutas en pesos, es por allá la columna. Perdón, tengo Señor. una duda. No me copió qué era lo que tenía de especial la fórmula para que copiara horizontalmente el buscar B. Ok, nosotros resulta que anteriormente le habíamos dado un nombre. Yo espero que Señorcito también lo haya hecho. Nosotros le dimos un nombre llamado productos al grupo de productos. ¿Usted le dio ese nombre? ¿Pero eso lo habíamos hecho antes o ahora? Sí, claro. No, eso lo decimos hace ratito. Entonces, fácil. No, tranquilo. Váyase a la hojita producto. ¿Sí? Seleccione el rango. Seleccione ese rango. ¿Sí? Seleccione el rango y dele nombre, allá en el cuadro de nombres, dele productos. Pulse Enter. Sí. Si en la función yo le coloqué el nombre productos a la función, no pasa nada. Automáticamente se modifica. Si no, sencillamente cojo en mi celda o en mi función y le coloco el nombre del rango que le he nombrado. Profe, ¿me puede mostrar la fórmula de los nombres de las personas? Porfa, yo verifico una cosita. Sí, señora. Gracias. Perdón. Gracias. Bien, ya nos dio ahora sí, ya le di el nombre al área de productos y cambiamos en el ejercicio. Sí. Sí, ya nos dio. Sí. Ok. Por allá nuestro compañero que parece no le ha dado el nombre, ya hicimos el ejercicio, sí, ya lo ajustamos. Sí, profe, ya pude. Ok, listo. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué información? Fíjense que no es la cantidad. ¿Qué información es lo que tenemos que encontrar acá?
¿Qué nos está pidiendo el cuadro? La cantidad. No, ¿cuánto fue la venta bruta por unidad? Es decir, por cada tipo de vehículo que vendió cada Ok. vendedor. Entonces, ¿cuántos criterios tenemos acá de análisis? ¿Cuántos criterios tenemos acá que revisar? 8. ¿8? ¿3? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Son 8 por tipo de bien y serían también por número de vendedores. Ya. Otra opinión, otra última opinión. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, solamente estoy explicando sus opiniones. ¿Cuántos criterios de análisis tenemos? Ojo, ¿cuántos criterios? No a cuántos elementos se lo vamos a aplicar. 2 criterios, vendedor y producto. Muy bien, sí señor, son 2 criterios, vendedor y producto, fin. En ese orden de ideas, ¿la función sumar.si nos sirve? No, sola no. No, no nos sirve porque solamente analiza cuántos criterios. Uno, sí señor, 1. Entonces, nosotros vamos a darle la bienvenida a la función sumar.si.conjunto. ¿Listo? Función sumar.si.conjunto. La función sumar.si.conjunto me permite sumarizar la información, los datos que cumplan con uno o más criterios. ¿Ok? Con uno o más criterios. Entonces, la función sumar.si tiene 3 grandes elementos. Tiene rango de suma. Mire que aquí ya me pide el rango de suma de primeras. Luego me dice, o sea, dígame los datos que usted va a sumar, dígame el rango de criterios y el criterio. ¿Listo? El rango de suma, rango de criterio y criterio. Pero mire que dice que el rango de criterios 1, criterio 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo seguirle colocando más criterios. Criterio 2, criterio 3, criterio 4. ¿Ok? Entonces, mire que lo primero que envíe es el rango de suma. ¿Cómo podemos leer esta función? Súmeme sin el conjunto de estos datos. Entonces, ¿cuáles serían los datos? En este caso, la columna R. Si en esos datos, ¿sí?, usted encuentra en este conjunto de información, vámonos primero por los vendedores, en la columna F. Si en esos datos usted encuentra dentro de este grupo de vendedores, usted encuentra a este vendedor. A este vendedor. Si nosotros dejáramos la función hasta ahí, ¿qué nos va a arrojar? ¿Qué nos arroja? Nos arroja las ventas brutas de Alexandra Mejía. ¿Sí? Fíjese lo interesante, con uno o más criterios. Pero, como me están pidiendo es, ¿cuánto vendió de Hyundai Elantra Alexandra? Entonces tengo que agregarle un segundo criterio. Si usted se da cuenta, al momento de darle punto y coma, aparece en negrilla rango criterios 2. ¿Qué tengo que decirle a Excel? ¿En dónde encuentro ese segundo rango? Pues ese segundo rango se refiere a los códigos de producto. Está en mi hoja de ventas. Lo selecciono, punto y coma, y no veo hojita de datos de informes y selecciono el código. Cierro paréntesis y pulso Enter. ¿Qué me está diciendo Excel? Excel me dice que Alexandra Mejía vendió 90 millones de pesos de Hyundai Elantra. ¿Listo? Vuelvo a hacerlo. Igual sumar.si.conjunto. Entonces, en este rango de suma, voy al rango de suma. ¿Cuál rango de suma? Los valores. A diferencia del ejercicio anterior, en el ejercicio anterior era lo último que me pedía, los valores a sumar. En punto conjunto me pide de primeras lo que yo voy a sumar. ¿Listo? Luego me dice, venga, necesito conocer su primer rango de criterios. A mi primer rango de criterios para el ejercicio estoy tomando el código del vendedor y selecciono el primer Profe, código. ¿también podría Señor. ser el nombre del vendedor? Sí,
Pero yo no aconsejo, o sea, lo podemos hacer, no hay ningún lío, y nos va a dar, ¿sí? ¿Por qué nos va a dar aquí bien? Porque no hay ningún homónimo, ¿sí? No hay ningún homónimo. El problema es cuando existen homónimos, por eso yo no aconsejo hacerlo con nombre, ¿sí? Ahora, vuelvo a retirar, se puede hacer. ¿Sí? Es más, miren, lo voy a hacer de esta manera, para que vean que no hay ningún problema. Ahora vamos a hacerlo con los productos. Mire que voy a colocar los nombres de los productos, que a los códigos, los nombres de productos. ¿Listo? Perdón, pero ¿por Señalo. qué no terminamos como veníamos? No, vale, primero? sino que quiero es probar que se puede hacer, no hay lío. ¿Listo? Es que estos contenidos ya son más largos y si nos perdemos. Listo, no hay Me lío, pierdo yo por lo menos. Ok, no hay problema. Entonces, vuelvo a retomar. Lo primero que tengo que decir es el valor o la columna de los valores que yo sumo. En este caso, la columna R. Profe, ahí estabas usando la función de sumar Ay. puntos y te falta conjunto. Sí, gracias. Muy bien. Ahora ya le di el valor de la columna R, que es el rango de suma. Ahora mi primer rango de criterios, eso es lo que me pide a mí la función. De mi primer rango de criterios para el ejercicio voy a tomar el código del vendedor, punto y coma. Y ya le dije el rango, ahora tengo que decir qué quiero encontrar en ese rango. El código. Como seleccioné el rango de código, selecciono el código. Luego le voy a indicar donde están los códigos de los vehículos. Hoy lo busco porque es mi segundo rango. Se llama la columna M, punto y coma. Y ahora tengo que decirle cuál es el código que necesito que busque. Pues me devuelvo a mi hojita y selecciono el código. Cierro paréntesis y pulso Enter. Listo. Ya les muestro cómo queda la función. ¿Qué era la cosa que tiene que hacer? Sí. ¿Nos dio los 90 millones? Sí. Sí, profe. ¿A todos? Necesito que validar, sobre todo aquellos que poco utilizan el Excel, necesito validar que Yo no lo estoy volviendo a hacer a ver si me da. ok. Coma, venta, FF, coma, pues de informe. Ay, puta. Datos de informes. A6. Ventas. ¿Listo? No, profe, un momento, que no. No, yo espero. ¿Qué te está fallando? Pues yo veo igual la fórmula, pero me aparece error. Yo veo igual la fórmula. Bien. Hagamos una cosa. Copia la fórmula que tú tienes y la colocas en el chat. Copia la fórmula que tienes y me la copias en el chat y yo la reviso. Venta RR, venta CPF. A ver. Voy a copiar tu fórmula. Hay un error, ventas en... Ah, ok, ya vi el error.
mira mi ventana. Si tú te das cuenta, cuando tú fuiste a ventas, posiblemente te devolviste a tus informes y volviste a regresar a ventas. Si te das cuenta, mira que aparece 2 veces escrita la palabra ventas. ¿Listo? Hay que quitar una de esas. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ok? Gracias. Listo. Claro. Estos detallitos nos pueden hacer a veces doler la cabeza cuando tenemos más de un rango, señor. A mí sí me dio los 90 millones, pero lo arrastro hacia los otros vendedores y no me sale un... Ay, no me decís que a todos les está Toca bloquear la celda C4. Ya, vamos con calma, porque aquí hay más de uno que me está adelantando. Claro. Cuando usted hace esto, cuando usted arrastra, ¿sí? Recuerden que yo les había dicho, y aquí es, creo que uno de ustedes me estaba, o uno de la niña me estaba diciendo, profe, hay que fijar y que para mirar lo absoluto y lo relativo, listo. Este es el momento en que vamos a aprender a hacer eso, ¿ok? Cuando yo hago esto, recuerden que yo les dije que las relaciones que tienen las celdas de Excel frente a otros datos es de 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Si usted se da cuenta, fíjese nomás aquí, en este ejercicio tan sencillo, en la hoja me dice, mire, usted está relacionando con lo que está aquí, lo que está en la celda 4, la celda 6 y otros elementos, las columnas R, la F, la M. Si yo me voy una celda abajo, entonces me dice, mire, me sigue manteniendo todo, excepto que el C ya no es C4, sino C5. ¡Wow! Se movió. Y si me voy hacia la derecha, pues resulta que me mantiene todo, me mantienen todo, ya no es la columna R, la R, la F y la M, sino me cambia a la S, la G y la N. Se movió un campo, se movió un puesto, ¿sí? Porque mantiene una relación de 1 a 1 con el origen de la información, ¿ok? Hagan de cuenta que ustedes todos están en ese momento cogidos de la mano y les digo, den un paso, y todos dan un paso. Tal cual, den un paso a la derecha, todos dan un paso a la derecha. Exactamente funciona de la misma manera. Pero si yo quisiera que uno de ustedes se quedara quieto, me toca indicarle quién se debe quedar quieto y cómo se debe quedar quieto. Para ello, pasemos un momentito a la hojita 2. En la hojita 2, yo tengo una explicación bastante rápida sobre fijar celdas. Vamos, por favor, a decirle a Excel que me muestre la fórmula. Vamos a fórmulas y mostrar fórmulas, por favor. Fórmulas y mostrar fórmulas. Entonces, aquí en mostrar fórmulas, vamos a ver cómo se encuentra cada celda, ¿ok? En el primer ejercicio he fijado la celda. Si usted se da cuenta, aparece con 2 símbolos pesos. Recuerde que cada celda, para identificar cada celda, debemos tener claro que está el nombre de la celda, está con la letra de la columna y el número de la fila. De esa manera, yo identifico una posición. Si yo coloco, para el caso de una celda, le pongo el símbolo pesos antes de la letra y antes del número de la fila, estoy fijando esa celda. Lo mismo va a suceder con los rangos. Ahora, si yo necesito dejar variable una columna, pero que la fila quede fija, ese símbolo pesos debe estar antes del número. Y en la B o la letra no debe tener ningún símbolo pesos. Ya les indico cómo se coloca esos símbolos pesos. Y por el contrario, si yo lo que quiero es dejar fija la columna, o sea, que no se mueva esa columna de referencia, pero que la fila sí varíe, entonces dejo el símbolo pesos la B, y en el 4, o sea, en el número que tengo yo aquí, no le voy a colocar nada. Para ello, ¿qué utilizo? En mi Excel, en mi computadora, voy a utilizar la tecla F4. Recuerden lo siguiente, es posible que a ustedes les funcione directamente al pulsar F4. Yo estoy pulsando F4 directamente de mi computadora. Dice que le va colocando unos símbolos pesos. Si a usted no le funciona, sino que se le sube el volumen, se le apaga, etcétera, es porque debe utilizar alternadamente la tecla FN de su teclado, ojo, de los equipos portátiles. Pulsaría la tecla FN y luego, manteniéndola presionada, presiona el F4.
¿sí? Entonces, con una vez que usted presione F4, por eso le coloqué allá F4, 1, 2, 3, 4, con una vez usted fija una celda. Con 2 veces, o sea, le hace una segunda vez, o sea, le hace 2 veces, solo deja fijo la fila. Si hace 3 veces, o sea, una tercera vez, deja fijo la columna. Si vuelve y le hace otra vez, se lo quitó, ¿sí? Entonces, con 3 veces, 1, 2, 3, y me dejó fija la columna. ¿Listo? Con 2 veces, 1, 2, me deja fijo, fila. Y con una sola vez, me deja fijo toda la celda. ¿Claro hasta ahí? Profe, ¿y no se puede usar el signo pesos normal? Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Eso ya depende del usuario, ¿sí? Lo puede hacer, pero a veces es más fácil, como es lo que vamos a hacer en este instante, utilizar la función F4. Es más rápido, porque puedo cometer errores al incluir digitalmente, o sea, digitar el símbolo pesos. Puedo yo cometer un error de posición. Si usted tiene claro dónde colocarlo, no hay ningún lío, no hay problema. ¿Ok? Bien. Entonces, ojo aquí. Cuando usted vaya a fijar información, dejar fijas celdas o columnas y dejar relativas otras, vamos a dejar absolutas unas y relativas otras, y tenga formulación similar a la que tenemos aquí, lo primero que yo debo fijar, son los rangos. Primero fijemos los rangos. Entonces, en este ejercicio, ¿cuáles son los rangos que yo tengo? Los rangos que yo tengo, díganme, ¿cuáles son? En esa primera celda. ¿Las ventas? ¿Qué letras identifican los rangos? Indíquenmelos. Hay 3 rangos. Todo lo que dice venta, sí, pero entonces digamos que identificamos que dice RR, FF y MM. Son rangos específicos. Entonces, ¿qué pasa? Selecciono el rango y presiono F4. Selecciono el rango y presiono F4. Selecciono el rango y presiono F4. De esa manera le he fijado, lo he dejado fijo a 3 rangos. 3 rangos. ¿Ok? ¿Y por qué les digo que seleccionen? Porque pues en este caso, si yo lo hubiera hecho sin seleccionar, él me coloca automáticamente el rango a esa columna porque sabe que es una columna. Pero si usted tiene, por ejemplo, de R1 a R2000, pues tengo que seleccionar todo ese rango y presionar F4. ¿Listo? Bien. Ahí fijé los rangos. Se van a quedar quieticos. ¿Listo? Ahora, voy a seguir con la parte que voy a dejar relativa. ¿Sí? Entonces dice, datos de informes A6. Ese A6, ¿a qué hace referencia? Al código del vendedor. Muy bien. Ese no podría quedar fijo, porque se modifica. Ya, vamos con calma. Pero ¿qué se modifica y qué no se modifica de ahí? Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, ese A6 me indica 2 elementos. Una columna, una fila. De ese A6, ¿qué no cambiaría? La columna y la Columna, perfecto. Entonces, ¿qué debemos dejar fijo? la columna. La columna, entonces con 3 veces F4 o colocándole el símbolo pesos antes de la, dejamos fijo la columna. Ahora, el tercer elemento que se refiere al código, pues ya, pues si el otro era la columna, el de arriba es la fila, porque todos los códigos están en la misma fila. ¿Qué cambia? El nombre de la columna, C4, E4, E4. Entonces debo dejar fijo la fila con 2 veces F4 o colocándole el símbolo pesos. Antes del 4 dejo fijo la fila. ¿Listo? Si ya lo hice así, si ya lo tengo de esta manera, ahora sí puedo tranquilamente
copiar la información a toda la tabla. ¿Listo? Puedo copiar la información en toda la tabla. Voy a presentarles para que tengan presente cómo quedaría. Quiero validar que todos tenemos eso. ¿Listo? ¿Nos dio? Quiero validar que lo hayan hecho. ¿Listos? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, señor. Entonces, vamos a hacer en la parte de abajo, ¿ok? Dice cantidad de ventas. Entonces vamos a validar. Arriba fueron las ventas brutas que se hicieron. Ahora quiero saber es cuántos vehículos vendió cada uno de los vendedores, ¿sí? Por producto. Por producto. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, vamos a traer el nombre del vendedor y el nombre del producto. Por favor, hagámoslo, que eso ya le damos aquí en la parte de arriba. ¿Listo? ¿Ya tenemos los nombres? Sí. ¿Ya funcionó? Una pregunta, estos tipos de cuadros uno por tabla dinámica lo hace muy fácilmente. Sí. ¿Cuál es como el criterio de diferencia aquí? Ok, hay varias cosas puntuales. Una,
es muy importante que nosotros, si bien es cierto, este cuadro lo podemos hacer con 2 pasadas en tablas dinámicas, resulta que hay algunos elementos que no puedo hacer en una tabla dinámica, ¿sí? Se me dificulta. Voy a poner un ejemplo y me voy a retroceder de metas y comisiones. Una tabla dinámica, hacer este ejercicio puntual que yo tengo acá, no lo puedo hacer tan fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en una tabla dinámica, usted no puede traer de una tabla de datos cuál era la meta de la persona, ¿sí? No es tan fácil hacerlo. Y de hecho no se puede hacer, por ejemplo, para este caso. Ahora, para este que tengo acá de datos de informes, pues yo tengo una serie de criterios. Resulta que con un elemento de esos, yo apenas estoy trabajando con 2 criterios. Yo puedo crear una tabla de estas hasta con 64 criterios diferentes, ¿sí? Que no se me facilita hacerlo con una tabla dinámica como yo quisiera, ¿sí? Adicional a eso, una gran diferencia con respecto a las tablas dinámicas es que en la tabla dinámica, por lo general, siempre que tengo que estar actualizando la información. Es decir, si yo tengo mi tabla dinámica en mi libro, por ejemplo, yo tengo que decirle, cada vez que yo varíe mi tabla origen, decirle a la tabla dinámica que se actualice. Aquí yo tengo la información actualizada siempre. No importa cuántas veces la cambie, automáticamente la voy a ver actualizada. Vuelvo a reiterar, depende de mi criterio, depende de los criterios que yo esté asociado y esté trabajando. Recordemos que una de las cosas que les he comentado a ustedes es que cuando usted va a aplicar una función, sea la que sea, usted puede ir fácilmente a la ayuda que le preste Excel frente a ampliar el conocimiento y el uso de determinadas funciones. Entonces, si usted, por ejemplo, acá que he llamado la etiqueta de esta herramienta, de este sumar.si.conjunto, usted le diera, ya digamos que de manera extra personal, le diera clic en sumar.si.conjunto, recordemos que Excel me va a llevar a un sitio de Microsoft en el que me amplían esa información del uso del sumar.si.conjunto. Y usted se va a dar cuenta que hay elementos que definitivamente a través de tabla dinámica yo no voy a poder hacer, porque sencillamente hay una serie de restricciones que yo voy a colocar al momento de realizar este tipo de tablas. Entonces, las tablas dinámicas son muy buenas, pero no son el 100% de las soluciones para análisis de información. ¿Ok? Entonces, hay cositas aquí pues, que estamos trabajando, que es importante que conozcamos que a veces no requerimos hacer tablas dinámicas de manera permanente, sino que a través de unas tablas muy sencillas, porque realmente es una tabla sencilla, yo puedo actualizar la información y poder enviársela a cualquier persona sin ningún problema. Entonces, el criterio del uso adecuado o no de la función casi que depende de la necesidad personal que tengo de presentar información y de los criterios que yo tenga para el análisis de la misma. ¿Ok? Bien. Vámonos ahora a calcular el tema de la cantidad. Ok, gracias. Vale, con gusto. Vamos ahora a trabajar la cantidad de ventas. En la cantidad de ventas, igual que en la función sumar.si.conjunto, pues existe contar.si.conjunto. ¿Sí? Y en este contar.si.conjunto, pues yo necesito ver la cantidad de ventas realizadas. Ya no va a tener el rango de suma, sino el rango de criterios 1, rango de criterios 2, criterios 2, etc. Entonces aquí vamos a irnos a la hojita venta para definir que en esta hoja el primer rango de criterios se refiere al código del vendedor. Punto y coma. Y luego le vamos a decir, yo necesito que me cuente en esa columna estos códigos o ese código. Y de esos códigos que usted encuentre, necesito que también me busque en la hojita ventas los códigos de producto que se relacionan con ese vendedor y con ese código. Sí. Cierro paréntesis y pulso enter. Que me dice que Alexandra Mejía vendió un Hyundai Elantra y que ese valor fue de 90.900.000 pesos de ventas. ¿Ok? Al igual que la anterior, debo fijar rangos y debo dejar relativo a algunas cosas. Recuerden, siempre fijar rangos. Siempre fijar rangos. Entonces voy a ir aquí donde está la F, presiono F4, la M, presiono F4, la selecciono, presiono F4, y luego aquí ya fijé los rangos, luego
voy a dejar relativo las diferentes celdas. Yo sé que A23 se refiere al código vendedor y al igual que el anterior, debo dejar fija la columna, te lo voy a dar 3 veces F4. Y el C21 se refiere al código de producto. Como está en la fila, debo dejar fijo la fila. Ya sabemos que son con 2 veces F4. Ahora sí, puedo copiar la información y arrastrarla en todo mi cuadro. ¿Listo? La única diferencia con el ejercicio anterior es que no vamos a colocarle un rango de suma. No vamos a colocar un rango de suma. Recuerden que vamos a utilizar la función contar.si.conjunto, que me pide rango de criterios y criterios, rango de criterios y criterios, rango de criterios y criterios. Entonces, por ejemplo, contar.si.conjunto, le voy a decir ventas, quiero que me cuente códigos de vendedores, y coma, informes, código, punto y coma, ventas, el código de producto, que sería el rango, toda la columna M, y el código de ese producto que estoy analizando. Eso es todo lo que hago. ¿Listo? Revísenlo y ya vuelvo a colocar la fijación de información. ¿Listo? Y vamos a fijar los rangos. Y dejar relativo lo que tengo que dejar relativo. ¿Listo? Profe, ¿nos puede mostrar la fórmula con los rangos fijos? Sí, ya, te la voy a poner más grandecita. Listo. ¿Listo? No, no, todavía Sí, no. señor. Listo, yo espero, yo espero.
En esta clase me he sentido como cuando uno va a clase de Zumba, que el profesor va por un lado y uno por el otro. Yo sé que las funciones de puntos y punto conjunto tienden a causar de alguna manera ese efecto. O sea, yo soy consciente de eso porque esas funciones no son fáciles de digerir, sobre todo cuando uno las utiliza de manera permanente. Sí, soy muy consciente, afortunado o afortunadamente hace parte de la temática que tenemos que trabajar, ¿sí? Y de hecho he procurado generar un informe o generar una aplicación lo más sencillo posible. Yo sé también que aquí hay otro elemento fundamental y es el tema de trabajar con fijaciones absolutas y fijaciones relativas, que es lo que estábamos hablando ahorita, que es lo que me están pidiendo ahorita que dejara para ver cómo fijo qué, ¿sí? Y también soy consciente que no es fácil de digerir, sobre todo cuando yo creo, me acostumbro demasiado a crear las tablas dinámicas y veo que hay posibilidad de hacerlo por otros lados o crear informes basados en formulación específica. Me puedo obviamente perder un poco, pero pues obviamente eso es la única forma de superar el aliento es, al igual que la zumba, practicarlo permanentemente para que uno le coja el ritmo al maestro o al profesor, a los compañeros. Pasa exactamente lo mismo. De acuerdo, sí, tocaba bailar con la señora. No, y miren, a mí me gusta hacer la siguiente observación siempre, y es que yo por lo menos en algún momento de la vida yo tuve que estar igual que ustedes. Digamos que a diferencia de ustedes, pues que lo están viendo virtual, igual yo tomé una clase. La clase no fue de tanto tiempo, fueron de 10 horas de Excel o de Word o de PowerPoint. Tuve que hacerlo, ¿sí? La gran diferencia es que tuve que hacer lo que les acabo de indicar, empezar a bailar solo y empezar a consultar manuales y empezar a revisar el tema. La gran ventaja que ustedes tienen hoy en día frente al momento histórico de mi vida que hice esto, porque yo hice la primera clase con Excel 2003, o sea, hace unos cuantos años. Es más, no, inclusive un poquitico antes, Excel 98 fue el asunto, o sea, un poquitico antecitos. Yo ni le cuento cuándo fue la primera mía. Sí, creo que algunos de los que estamos acá alcanzamos a conocer Lotus 1, 2, 3. Algunos de los que estamos acá. Y en esa realidad, cuando yo iba a preguntar un manual, pues no tenía la fortuna que ustedes tienen hoy en día. Primero, cualquier cantidad de videos en YouTube y links que pueden buscar en Internet. Yo no tenía acceso a Internet. Entonces, el asunto es empezar a trabajar, sacar el espacio. Sé que a veces es muy complicado, pero tratemos de hacerlo, ¿vale? Es una sugerencia loca que les hago y créanme que va a servir para ustedes en el desempeño y desarrollo de sus trabajos y de su vida personal también. Les va a ayudar muchísimo. Nada más rico que venga un hijo o que venga un nieto a preguntarle, papi o abuelito, ¿cómo hago esto? Y uno pueda resolverles con un conocimiento sencillo frente a lo que hemos trabajado. Bien, vamos a ver una aplicación un poco más práctica de esto y vamos a irnos en la misma hojita, para poder cerrar la clase de hoy, vamos a ir en la misma hojita en la parte inferior. Las otras dos tareas que están acá se las voy a dejar a ustedes de tarea para que lo practiquen. Ese tipo de cliente VIP, Junior nuevo, etcétera, lo voy a dejar para que ustedes lo practiquen, para que miren cómo pueden de pronto contar, si van a sumar, por ejemplo, las ventas netas o cuánto IVA se cobró por cada uno. Eso sí, se lo dejo a ustedes para que lo procuren hacer. Pero quiero que vayamos al último. En este último, resulta que el gerente del concesionario aprobó como valor máximo por obsequio que se va a entregar a los clientes de sus ventas, aprobó un máximo de 500,000 pesos. Pero él está pidiendo al comercial, al gerente comercial o al financiero, venga, yo necesito saber, porque para mí es muy importante a quienes les voy a estar entregando, sobre todo el tipo de cliente. Quiero saber cuánto tengo yo que presupuestar por tipo de cliente y cuánto es el total de lo que yo debo presupuestar. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, antes de aplicar la función, ¿qué es lo primero que yo debo conocer? No van a pensar en funciones.
piensen en el aspecto lógico de lo que yo debo hacer. Los ¿Cuántos criterios para obsequios seleccionar. serían por tipo de cliente? Listo, los criterios están acá. Aquí tengo clientes y tengo algo que dice gana obsequio. Y adicional a eso, aquí tengo algo que dice desea conocer cuánto debe proporcionar por tipo de cliente. Entonces, por aquí alguien me estaba diciendo algo. ¿Qué era lo primero que yo debo identificar? ¿Cuántos obsequios por tipo de cliente se van a brindar? ¿No? Sí, o dicho de otra manera, por cada tipo de cliente, ¿cuántos ganaron obsequio? ¿Sí? Por cada tipo de cliente, ¿cuántos ganaron obsequio? Eso es lo primero, lógicamente lo primero que tengo que encontrar. Y luego, cuando yo tenga ese dato, ¿qué tengo que hacer? Calcular el valor de los precios, de los premios. ¿Haciendo qué? La respuesta está correcta. Ahora la debería hacer como ya calculé cuántos, ya identificaría cuántos clientes VIP hay. Y luego, ¿cómo calculo ese valor? Pues ahí sería una multiplicación. Muy bien, correcto. No piensen, a veces hemos estado trabajando con funciones que a veces en el momento de la complejidad hacen que las respuestas que parecen sencillas no sean importantes. No, la respuesta es muy importante porque hace parte de la lógica de lo que yo debo hacer. Y recuerden que una de las cosas que yo les dije a ustedes fuera de decirle que ubiques en la celda donde quiere el resultado, toda función o fórmula lleva al inicio el igual. La tercera cosa importante que les dije es tener claro qué quiero hacer. Y por eso tengo que pensar de manera lógica. Lo primero que tengo que identificar es la cantidad de clientes por cada tipo de cliente que ganaron un obsequio y ese resultado multiplicarlo por el valor que me está presupuestando por valor máximo el gerente, o sea, por 500.000 pesos. Listo, eso es lógicamente lo que tengo que hacer. Ahora sí, ¿cómo lo voy a realizar? Para eso, ¿qué función utilizaríamos de primeras? ¿Quién me dice? Sumar, promedio o contar. Sumar puntos y punto conjunto, promedio puntos y punto conjunto, contar puntos y punto conjunto. Contar. Muy bien, sí señor. Contar puntos y punto conjunto. ¿Qué voy a contar? Pues la cantidad de clientes VIP inicialmente. Entonces voy a ventas, que es donde tengo toda la información. Señalo la columna L, porque es donde me dice si es fidelizado, VIP, etcétera. Me voy a mis datos de informes y señalo el VIP. Hasta ahí nuestro primer criterio. Pero tengo un segundo criterio y es identificar de los VIP quienes ganaron obsequio. ¿Eso dónde lo dice? Acá la ventas. Acá la ventas. En su última columna dice gana obsequio. Yo aquí bien podría escribir las palabras gana obsequio, la frase gana obsequio entre comillas, o seleccionar acá donde dice gana obsequio, ¿sí? Cierro paréntesis, si llego hasta ahí me dice que hay 53 VIP que ganaron obsequio. ¿Qué me faltaría? Como dijo tu amigo, multiplicarlo por 500.000. Querría decir que debo para los VIP presupuestar 26.500.000. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Fija rangos. Fijemos los rangos. 4, 4, y aquello que es relativo. En este caso, la columna y la celda de arriba. Listo, la dejo fija. Lo selecciono y listo. ¿Ok? Efectivamente es contar puntos y punto conjunto. Hago todo este ejercicio de hacer los rangos. Miren que este ejercicio es algo muy sencillo. No me desgastaría demasiado haciendo esto. Me sale mucho más rápido hacerlo de esta manera que ponerme a meter una tabla dinámica en este ejercicio tan simple. ¿Ok? ¿Listo?
¿Ya lo hicimos? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, en total tenemos que son 70 millones de pesos que tenemos que estar presupuestando. Acabo de hacer algo que a veces nos puede pasar a todos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, los tres primeros valores lo tienen iguales que yo los tengo. Sin embargo, el último, dice fidelizado, me dio 0. Y ahí dice la palabra fidelizado. Fidelizado. Pasa en ocasiones que yo no veo un carácter que está incluido allí. Ese carácter es un espacio. Por ese espacio que le coloque de más a una palabra al momento de hacer un cuadro y demás, puedo afectar todo un resultado, así tenga tablas dinámicas. Así tenga yo tablas dinámicas. Para Excel, por ejemplo, no es lo mismo. O sea, para nosotros escribir Bogotá con tilde, sin tilde, con espacio, Bogotá DC, para nosotros es la misma ciudad. Pero si para Excel yo le escribo Bogotá con tilde, Bogotá sin tilde, Bogotá DC y Bogotá con un espacio, son 4 ciudades diferentes. Entonces, esto puede perjudicar notablemente la información que yo maneje. Entonces, antes de empezar a trabajar con toda la información que nosotros podamos tener, primero yo tengo que revisar cómo viene y hacerle la limpieza, si darle la pena colocar esa palabra, validar la información y corregir aquello que no me va a modificar sustancialmente un informe. Me voy a explicar que yo, porque coloque correctamente la ciudad, pues no me va a modificar nada, ¿sí? No voy a tocar valores, sino nombres que me puedan modificar un elemento, ¿ok? Porque eso me puede perjudicar una presentación de un informe, los resultados de un informe. ¿A quiénes les ocurre esto? Que por lo general tiendan a escribir o colocarle un espacio antes de una palabra o después de que termine una frase. Tiende a sucederle a aquellas personas que no son millennial, que no son centennial, que usualmente utilizaron en su vida máquina de escribir eléctrica o electrónica. Cuando usted utilizaba máquina de escribir eléctrica o electrónica, por lo general, terminaba de escribir una palabra, daba espacio enter, espacio enter, escribía espacio enter. Eso quedó como una memoria muscular y eso queda cuando está escribiendo. Por lo general, a los dichosos millennial y centennial no les afecta. No les afecta. Créanme que no, eso ya por ejercicio físico ya he revisado el tema. ¿Ok? Entonces, por favor, revisen cuando ustedes estén escribiendo de evitar incluir al final de un texto el espacio, porque nos genera posibles errores en la información. ¿Preguntas? Sobre eso hay una cosa, uno recibe unas bases, generalmente son bases históricas y vienen con, o sea, uno hace un análisis de esto y no le sale nada porque pues tiene toda esa suerte de errores. Sí. Excel tiene mucha herramienta para corregir eso, porque incluso también hay otras que les da por unificar celdas y entonces eso no deja, o sea, la calidad de una, usted lo ha dicho mucho, pero realmente si uno tiene una base bien hecha, lo que le sale son errores. Sí, señor. Sí, hay que limpiar siempre a pesar que Excel pueda tener herramientas de información y demás, que de pronto vamos a ver algunas sencillas. Excel de todo modo no sabe la información que uno maneja, ¿sí? Y por eso es muy importante que lo primero que ustedes hagan cuando reciban tablas de datos nuevas es validar que la información está correctamente organizada o por lo menos ingresada para que ustedes puedan trabajar. Sí, eso siempre hay que hacerlo. Sí, eso es una cosa muy buena de Excel, que uno puede escribir lo que quiera y como quiera, pero pues sí, lo que usted dice, para Excel cada espacio, cada carácter es un dato diferente
y generalmente en las bases construidas en Excel, este tipo de ejercicios es muy difícil de hacer porque pues, son bases que se van conformando en el tiempo, concretamente. Correcto. ¿Sabe, no? Sí, Entonces, de hecho, una de las cosas que vamos a aprender a hacer es limitar ingresos de información para poder controlar el ingreso de datos y demás. Lo vamos a aprender a hacer, a ver si vamos con esta mañana. Vamos a empezar a trabajar precisamente eso. Incluso porque las bases que extraen los reportes que salen de los aplicativos también son así. Entonces, esa depuración de la información previo a aplicar estas herramientas es fundamental, si no salen errores. Sí, señor, totalmente. Bueno, muchachos, vamos a dejar ahí por el día de hoy. Voy a inmediatamente que se acabe esta sesión a preparar entonces el descargue del video. Apenas esté, procuro entregárselos ojalá sobre la 1 de la tarde, ¿vale? Para que puedan validar y revisar cosas. De todos modos, les deseo un feliz día y nos vemos mañana nuevamente. Ya saben que tienen un nuevo link de acceso, ¿no? Gracias. Con gusto. Que estén muy bien. Buen día a todos. Buen día, que estén muy bien. Chao. Chao. Gracias. 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 Gracias.